Muy buenos días en este domingo 20 de septiembre del 2020, 2020, algo muy curioso. Y gracias a Dios por este excelente día que está creando y que estamos listos para recibir un gran mensaje, es una gran palabra, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo, en donde todos hemos sido afectados de alguna manera, tanto positiva como negativamente, pero que sabemos que Dios tiene el control y quién más que Él sabe lo que está sucediendo y lo que va a suceder, y por eso es tan importante lo que vamos a escuchar el día de hoy, para que nuestra esperanza, para que nuestro aliento, para que nuestro ánimo no decaiga a pesar de las circunstancias que cada uno pudiésemos estar viviendo. Así que este es el tercer tema de todo esto que estamos hablando acerca de entendiendo los tiempos de Dios, sobre todo cuando estamos en medio de dificultades. Y no son dificultades de la ciudad solamente, ni del país, es una dificultad a nivel mundial. Es una pandemia que estamos viviendo y que todos conocemos cómo está ocasionando estragos significativos en todos los niveles, sin exceptuar ninguno. Pero nosotros tenemos que ir a Dios, a su palabra, para que Él nos revele de su conocimiento cuál es la voluntad de Él, qué es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos para no desenfocarnos del propósito por el cual Él nos ha enviado a esta tierra. Para Él no es nada desconocido, para Él no lo agarró por sorpresa, Él lo sabe todo, Él conoce todo, pero la idea es que nosotros lo conozcamos a Él para poder tomar las excelentes decisiones que debemos de tomar en el día a día. Y bueno, hoy, después de haber visto hacia el futuro, con el ejemplo de Jesús, qué es lo que hizo Jesús durante su vida en la tierra, sobre todo en su vida ministerial, cómo Él dependió del Padre 100%, hizo su voluntad, se sujetó a Él, vivió una intimidad también en oración, y siempre dependió en todo lo que se refería al propósito del Padre para poderlo hacer aquí en la tierra, dependía de Él. Nunca dijo es por mi propia fuerza, no es por mi propia inteligencia, sino todo es de acuerdo al Padre, por el Padre y en el Padre. Y eso creo que nos llevó a poder empezar a ver un futuro mejor, porque el siguiente domingo, o sea, el domingo pasado, pudimos ver escuchar esa frase que tanto se dice, que vendrán tiempos mejores. Verdaderamente vendrá un tiempo mejor, y tuvimos que tener el sustento bíblico, el respaldo de la Escritura para poder dar un sí con toda la certeza, y que no solamente fuera una mera palabra de aliento, un mero deseo de que las cosas vengan mejores, sino que confiando en lo que dice el Señor podamos tener toda nuestra esperanza puesta en Él de que sí vendrán tiempos mejores, cuando nos enfocamos en Él, cuando entregamos nuestro corazón a Él y cuando nuestros pensamientos son los pensamientos de Él. Empieza a gobernar entonces nuestra vida, y si tomamos estos dos mensajes podemos llegar a esta tercera parte que el Señor me ha mostrado para poderlo compartir con ustedes. Y empezamos con esta pregunta, cuando ves tu vida hacia el futuro, ¿qué es lo que estás viendo? En este momento, cuando estás viendo en el mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo afectó todos estos casi seis meses que llevamos aquí en México bajo el efecto de esta pandemia? ¿Cómo afectó mi expectativa? ¿Cómo afectó lo que yo estaba planeando? ¿Cómo afectó lo que yo creía? ¿Cómo afectó lo que yo estaba viendo al futuro? La idea es que en este momento te hagas esa pregunta. Hoy es el día en que te tienes que hacer esa pregunta, porque hoy es el día en que Dios quiere actuar en ti. Dios quiere cambiarte la expectativa si no es la de Él, para ponerte la que es la de Él, y puedas entonces verdaderamente ver un mejor futuro. Así que la pregunta o las dos preguntas que nos debemos hacer es: ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué estás esperando tú en lo personal? ¿Qué estás esperando tú de este futuro que viene? Pero la segunda pregunta también es igual de importante: ¿cuál es la expectativa que tienes de Dios? ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Cómo estás viendo tú a Dios? ¿Y cuál crees que sea la expectativa de Dios sobre ti? Así que son varias preguntas
que se desprenden en este momento para que nosotros vayamos recapacitando, vayamos reflexionando, vayamos teniendo nuestro enfoque y corrigiendo de una manera correcta lo que debemos nosotros de pensar con respecto al futuro. El poder actuar es importante, pero tenemos que saber cómo actuar. Así que tu expectativa, hay dos factores. Uno es tu expectativa, y tu expectativa es ese factor muy importante de cómo y cuándo Dios se moverá en tu vida y en la de los demás a partir de tu vida. Es decir, tu expectativa, lo que tú estás esperando, es muy importante, porque depende cómo tengas tu expectativa, si la tienes en Dios o no la tienes en Dios. Si la tienes en Dios, entonces tú vas a descubrir el cómo y cuándo se va a mover Dios para poder ver esos tiempos mejores. Y eso lo tenemos que definir de preferencia el día de hoy, ir trabajando con Dios para poder aclarar nuestro futuro en nuestra mente con nuestra fe. Y el otro factor, también más importante todavía, es captar la expectativa de Dios. Es decir, si realmente captamos cuánto es que Él nos ama sin reservas y sin limitaciones. O sea, si estamos nosotros entendiendo, comprendiendo la expectativa que Dios tiene de nosotros, si no ha cambiado, si es la misma, qué tan grande es, tiene límites, no tiene límites, porque eso va a depender mucho con nuestra expectativa. Nuestra expectativa tiene que ir alineada o debe de ir alineada con la expectativa que tiene Dios sobre nosotros o de nosotros. Y por eso esta mañana vamos a ver cómo la vamos a construir, cómo vamos a ver finalmente cuál es esa expectativa de Dios, pero vamos a ir viendo desde el principio cómo Dios nos va a ir ayudando para poder construir una buena expectativa alineada, enfocada con la expectativa que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo sobre nosotros. Así que hablando de este tiempo que estamos pasando, hablando de estos casi 6 meses, si nos ponemos a pensar antes de que empezara toda esta contingencia, antes de que empezaran las medidas restrictivas, antes de que se perdieran empleos, que disminuyeran tus salarios, que tuvieras problemas en casa porque no estabas acostumbrado a tener tanto tiempo de convivencia, no sabías cómo convivir con tu familia, no sabías cómo convivir con tus vecinos, en fin, toda una serie de desafíos a los que hemos estado enfrentando. Antes de todo eso, pregunto, ¿cuál era tu plan? ¿Cuáles eran tus propósitos? ¿Cuáles eran tus ideales? ¿Ya tenías planes con respecto a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a la iglesia? ¿Cómo estaba tu vida antes de la pandemia? ¿Tenías grandes sueños, tenías grandes ilusiones? Y cuando empezaron a transcurrir los días, las semanas y los meses de la pandemia hasta el día de hoy, ¿esos planes ya cambiaron? ¿Esos planes ya están en el baúl de los recuerdos? ¿Ya te ganó la frustración, ya te ganó la depresión, el desánimo, el pesimismo? ¿Ya estás pensando que Dios no te va a ayudar? ¿Estás pensando que las cosas ya no salieron, que ya estás quebrado, que ya no va a haber posibilidad de salir adelante? ¿O tus planes siguen adelante? Tus planes los tienes muy firmes en tu mente y en tu corazón con respecto a tu expectativa y la expectativa de Dios. Cualesquiera que sean las circunstancias en las que te encuentres, es bien importante que nosotros nos fijemos en cómo vamos a ir, de acuerdo a la palabra de Dios, construyendo firmemente nuestra expectativa. De aquí en adelante, el día de hoy o a partir de hoy, es importante saber cómo vamos a fundamentar, a consolidar una buena expectativa en nosotros, pero también tenemos que alinear nuestra expectativa con la expectativa que tiene Dios de nosotros. Así que aquí tenemos 3 grandes promesas que nos van a ayudar definitivamente en nuestras expectativas de aquí en adelante. Son grandes noticias, es un gran mensaje de parte de Dios, es un gran recordatorio para algunos de nosotros, es una gran revelación para algunos de nosotros, pero es una bendita palabra la que nos va a animar y nos va a alentar y nos va a enseñar y nos va a guiar a tener una buena expectativa. En Juan 16, 12 al 16, estos versículos nos enseñan algo fundamental. En primer lugar, y eso yo me gozo de leer la Escritura y pedirle a Dios que me revele más y más su profundidad, porque este pasaje lo he predicado, lo he leído muchas veces,
pero hoy en la mañana precisamente Él me reveló otra verdad más profunda de lo que dice ahí, que lo podemos entender. Lo que dice este versículo, dice, aún tengo, está hablando Jesucristo, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Yo no lo había entendido de esta manera, en cuanto a que Dios tiene una gran expectativa sobre tu vida. De otra manera, no hubiera dicho, tengo muchas cosas todavía por delante. Si yo no tuviera, cuando tú no tienes ninguna esperanza de lograr algo, pues tú no estás pensando que después vas a pensar o vas a decir algunas cosas. Entonces, Dios, a través de Jesús, no hubiera dejado por escrito estas hermosas palabras que son de bendición y de ánimo para todos y cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor. Él dice, tengo muchas cosas todavía. Aparte de lo que ya les he dicho, tengo muchas cosas, solamente que en este momento todavía no las pueden sobrellevar, todavía no las pueden entender. Todo tendrá su tiempo. Todo tendrá su tiempo. En otras palabras, Dios tiene una gran expectativa de ti. Dios tiene sus grandes expectativas sobre nosotros, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre la iglesia. Tiene grandes expectativas. Lo que nosotros tenemos que entender es eso. En primer lugar, creerlo y después entender que viene todo un proceso y viene un tiempo en que se dan los resultados de esa expectativa que Dios tiene de nosotros. Pero si está hablando Dios, quiere decir que todo eso que está esperando, que son muchas cosas todavía, todas son buenas, todas son perfectas, todas nos van a edificar y eso nos va a llevar al pensamiento de que en verdad vienen cosas mejores. Todos los tiempos son gloriosos porque todos los tiempos los crea Dios. El chiste, la clave es el saber cómo vivir esos tiempos, cómo entender primeramente esos tiempos y cómo vivir esos tiempos para que nosotros estemos de acuerdo con la expectativa, en este caso de Dios. Así que vamos a ver los otros versículos. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que viene de parte de Dios a través de Jesucristo y hecho realidad aquí en la tierra es a través del Espíritu Santo. Así que vamos a ver esas tres promesas. Primero, cuando dice, Él os guiará a toda la verdad. Mira, surgen más enemigos desalentadores, pesimistas contra los proyectos, contra los planes que nosotros podemos llegar a tener, que aquellos que te alientan a seguir, que aquellos que te dan una buena palabra, que aquellos que están luchando a la par contigo en una buena expectativa de vida. Primero tú tienes que cuidar de toda la mentira del mundo y enfocarte en la verdad de Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Aquí lo dice claramente, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Tú vas a estar escuchando, vas a seguir escuchando muchas noticias, vas a escuchar muchas hipótesis, muchas teorías, muchas cosas acerca del futuro. Pero ¿quién realmente sabe el futuro? ¿Quién realmente sabe la verdad? Pues ¿quién es la verdad? Que es Jesucristo, y como el Espíritu Santo lo acaba de decir, toma de lo suyo, entonces podemos tener confianza que podremos saber la verdad. Entonces, mientras el mundo y tus ojos naturales te muestran una realidad pesimista, negativa, de fracaso, el Señor te muestra su verdad a través de tus ojos espirituales. Si ustedes observan la imagen, me encantó. Si tú estás enfocado en Dios, en el Espíritu Santo, tú estás viendo un futuro glorioso. Y ves al lado, ves todo árido, todo la tierra así quebrada por falta de agua, por falta de vegetación. Así es como lo ve el mundo, la mayoría del mundo, con mucho pesimismo.
Tú no te dejes llevar por esa visión, déjate llevar por la verdad que es en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. La segunda promesa que el Señor tiene para ti: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él te va a mostrar las expectativas que tiene sobre ti, sobre tu familia y sobre la iglesia donde tú sirves. Si tú también observas esa imagen, ves una imagen donde todos están siendo útiles, todos están trabajando, todos están con una vista hacia arriba, hacia prosperar, hacia mejorar. Así es el Señor con nosotros. Si tú dejas que Él hable contigo, Él te va a hacer saber las cosas que habrán de venir, y todas las que vienen de parte de Dios, todas son buenas. ¿Quieres saber qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tu trabajo? ¿Qué va a pasar con tus planes? ¿Qué va a pasar con tu talento, con tus dones, con tu ministerio, con lo que estás haciendo para el Señor? El Espíritu Santo te lo va a hacer saber, y todo es mejor. Todo es mejor porque Dios es así. Son tiempos de refrigerio, viene una gran cosecha, pero los cosechadores, que somos nosotros, tenemos que estar muy listos para saber cómo levantar esa cosecha. Y la tercera promesa dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él también entonces te va a decir el cómo, el cuándo, el cuánto, y además te hará saber que todo recurso, tanto espiritual como material, para lograr la expectativa que te va a dar a conocer, lo vas a tener. De parte de Dios nunca te va a abandonar si tú no lo abandonas, si tú estás cerca de Él. Él nunca te va a abandonar y nunca te va a hacer una tarea, o te va a hacer una tarea para que tú no la logres. Te va a dar una tarea que esté planeada para ti, y te va a dar todos los recursos, tanto materiales como espirituales, para que puedas lograr la expectativa de Dios sobre ti. Así que mira esta gran verdad: es la voz del Espíritu Santo la que nos recuerda que no hay límites cuando nos sentimos limitados. Muchas veces nos sentimos limitados, muchas veces la adversidad nos desalienta, muchas veces nos hace pensar incluso pesimistamente, pero si tú recurres a Dios y recuerdas estas palabras, entonces tu perspectiva y tu expectativa cambiarán por la perspectiva y la expectativa que Dios tiene para ti, y vencerás esa adversidad. Aquí ves tú la imagen como una persona va decidido al frente, pero se topa con una pared. Si tú te limitas por pensamientos pesimistas, por lo que dice el mundo, entonces hasta ahí vas a llegar. Pero Dios te dice: mira, yo tengo todo para atravesar, para saltar, para derribar esa fortaleza, ese obstáculo que tienes enfrente, ese desafío que tú tienes enfrente. Porque realmente crecieron las dificultades, sí, pero tenemos un Dios más grande que las dificultades. Entonces, Dios ha depositado dentro de nosotros su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para seguir hablándonos, para seguir recordándonos las palabras de Cristo, así como las extraordinarias posibilidades que existe cuando lo buscamos. Tú acércate con toda confianza al Señor, pídele al Espíritu Santo que te revele, que te hable, que te recuerde todas las promesas, toda la expectativa que Dios tiene para ti, y Él te lo va a hacer saber. Ya lo acabamos de leer, y lo que Él promete se cumple. Ahora déjame ponerte un esquema de cómo puedes ir construyendo una expectativa. Primero lo piensas, estás pensando, estás planeando, tienes un proyecto. Ya cuando lo tienes más claro, empiezas a creerlo. Dices: sí, esto lo puedo lograr, esto lo puedo hacer. Creo que tengo los recursos, tengo las capacidades, tengo lo que debo de tener para poder lograr. Y después lo emprendes, empiezas a hacerlo. Aquí tiene que ser muy importante que tengas perseverancia y constancia, y recuerdes que es la voz del Espíritu Santo quien te va a estar recordando, para que tú animes tu expectativa y no la dejes claudicar a pesar de la pandemia, a pesar de las crisis, a pesar de cualquier enfermedad, a pesar de cualquier obstáculo que te enfrentes. Tú tienes al Espíritu Santo que te va a estar recordando, impulsando hacia adelante, para que Él, con la ayuda de Él, tú puedas lograr vencer cualquier obstáculo y seguir adelante.
Y más adelante tú tienes que estar evaluando para poder corregir, para poder cambiar algunas cosas que no van de acuerdo al plan que tiene Dios para ti. Y entonces tu expectativa se mantiene firme, se mantiene en la expectativa de Dios. Pero para ello necesitamos ir trabajando en esa expectativa. Número 1, comprométete con Dios al 100%. Tú quieres la expectativa de Dios que sea una realidad en ti, tiene que haber una parte tuya. Y la parte tuya es comprometerte 100% con Él. Así es Dios. Él cumple su palabra con quien está comprometido con Él. Dios desea que tengamos compromisos para con Él, porque solo así podremos recibir lo máximo de lo que ya tiene para nosotros. Cuando tú tienes un trabajo en la escuela, tienes un examen en la escuela o tienes un trabajo en una empresa, te contratan para que hagas ese trabajo y lo hagas bien y lo hagas completamente. Si tú no lo haces bien o repruebas en la escuela o simplemente no te pagan o te corren de la empresa, eso se llama falta de compromiso. Pero cuando tú tienes compromiso con hacer las cosas para que te vaya bien, entonces obviamente que tienes el resultado en tu vida. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de compromisos. Él se compromete con su palabra y su palabra se cumple en quien está comprometido con esa palabra. Mira lo que dice Deuteronomio 30 en el versículo 15. Dice, mira, o sea, observa bien. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque, dice Dios, yo te mando, haz un compromiso conmigo, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, tremendamente bendecido, tremendamente prosperado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Si entendemos lo que dice aquí, Dios te está diciendo, yo tengo un compromiso, mi compromiso es bendecirte, es prosperarte, es multiplicarte tus bienes, es que tú tengas vida y vida en abundancia. Tu compromiso conmigo es que sigas todo mi plan, que sigas todos mis mandamientos, mis preceptos, mis principios, mis estatutos, mis decretos, todo lo que yo te digo que tienes que hacer. Desde el principio ha sido así. Dios puso al hombre y a Eva en aquel Edén y le dijo lo que tenía que hacer. Y dentro de lo que le dijo que tenía que hacer para disfrutar de todo el reino de los cielos aquí en la tierra, era no comer de aquel fruto de aquel árbol. Le había puesto solamente una prueba. El hombre, ustedes saben, claudicó, pecó, cayó, y de ahí viene toda la humanidad con esa herencia cuando no tenemos a Cristo. Pero cuando tenemos a Cristo, Cristo demostró que Él estuvo sujeto y obediente a la voluntad del Padre. Cuando tenemos a Cristo operando en nosotros, podemos estar cumpliendo con el compromiso de todos sus mandamientos, de todos sus decretos, de todos sus preceptos, de todos sus principios. Y cuando estamos haciéndolo así, el Señor te dice, yo estoy comprometido con mi palabra, por lo tanto tú tienes mi promesa de que cumplida. Es decir, vas a tener la vida y vida en abundancia que yo doy. Entonces, cuando el corazón humano se deja engañar por lo contrario a lo establecido por Dios, pues es cuando poco a poco se van bajando las expectativas que existen dentro de cada uno. Es cuando empezamos a escuchar las malas noticias, es cuando empezamos a escuchar conceptos o palabras malintencionadas con respecto al futuro y nos desenfocamos de Dios y dejamos de hacer o de cumplir nuestro compromiso con Dios y empezamos a seguir fórmulas humanas, empezamos a seguir lo que nos dice el mundo y es ahí donde nos empezamos a desalentar porque nunca se va a comparar la promesa de Dios cumplida con la promesa del hombre no cumplida. Así que
Tengamos mucho cuidado cuando nosotros no nos debemos desenfocar y debemos ser perseverantes y constantes en el compromiso que debemos adquirir con Dios. Lo segundo, que tu expectativa en Dios sea alimentada por tu fe en Él. Por tu fe en Él. La expectativa que tú tienes es o debe de ser alimentada por lo que tú has creído. Mi mentor, el doctor Andrés Buxo, dice: lo que tú crees, ¿es porque así lo crees o porque sí lo sabes? Hay una gran diferencia. En otras palabras, lo que crees es porque lo sientes, porque es una corazonada, porque te dijeron y pues parece que es así, o realmente tienes el fundamento para creer lo que crees. Esto es bien importante, es un fundamento de la fe. Y para ello tenemos que tener en cuenta que la fe es creer y todos tenemos una capacidad para creer. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, muchos rechazan esas pruebas y esas dificultades. Inmediatamente empiezan a decir: Señor, quita esta prueba de mí, quita la pandemia, quita la enfermedad, quita esto, quita lo otro, cuando ni siquiera han evaluado si han aprobado la prueba que Dios ha permitido en sus vidas para probar el nivel de tu fe. Es importante en esta pandemia, en este ciclo de vida que estamos viviendo, verdaderamente darnos cuenta de cuál es el nivel de nuestra fe. De acuerdo al nivel de nuestra fe son las promesas que estamos alcanzando. Entre mejor sea nuestro nivel de fe, pues más estamos creyendo, más estamos confiando en Dios y más promesas más profundas estamos obteniendo. Tenemos que evaluar ese nivel de fe ante la prueba, ante el desafío, ante la pandemia que estamos viviendo para poder esperar un mejor futuro. Y la prueba precisamente te lleva a confiar menos en tus recursos, mucho menos o nada en lo que el mundo te ofrece, para cambiar tu mirada y enfocarte en Cristo y confiar plenamente en Él, que lo que dijo se va a cumplir, que sus promesas se cumplen si tú estás comprometido con Él. Cuando tienes este sustento, echas a andar la acción de tu fe en ti. Y te voy a dar cinco tips, que no quiere decir que sea una fórmula, es una forma en que tú vas fortaleciendo y afirmando tu fe. Acerca de la fe, lo primero es creer. Es lo primero, es que tú creas lo que te dice Dios, que lo creas con todo tu corazón, pero porque tienes un sustento, tienes la palabra de Dios. No te lo dijeron, no te lo contaron, no lo sentiste nada más, sino que tú lo leíste, tú lo aprendiste, tú oíste al Espíritu Santo confirmarte lo que tú estás creyendo. Una vez que lo estás creyendo, lo segundo es mirar con los ojos de fe. Es decir, empiezas a observar con lo que tú estás creyendo. No con los ojos naturales, no con lo que te quiere hacer ver el mundo, sino como lo está viendo Dios, como te está enseñando a que tú lo veas. Lo tercero, ahora tienes que esperar con fe. Recuerda lo que decía Juan. Juan te dice: mira, yo tengo mucha expectativa sobre ti, tengo muchas cosas que decirte, muchas cosas que hacer en ti. Hay muchas cosas, muchas, pero todo a su tiempo. Cuando tenemos la confianza y tenemos la palabra que el Espíritu Santo nos recuerda que nos ha dicho eso, entonces nuestra convicción, nuestra fe, nuestra confianza empieza a aumentar. Y eso nos da la posibilidad de esperar en el tiempo de Dios, haciendo su voluntad, el poder ver la promesa cumplida de parte de Él y ver tiempos mejores. Lo cuarto, cuando tengo esto, creyendo, observando y esperando, creyendo, entonces entra en mí la seguridad y la convicción de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios va a hacer. De lo que Dios ha dicho y de lo que va a hacer. Aquí es donde entra también la permanencia, la perseverancia y la constancia en Cristo. No dejes de tener esa intimidad con el Señor. Porque el paso número 5, el tip número 5 dice: continuar la secuencia aún en contra de lo que dicen las circunstancias naturales. Ahorita te dice el semáforo es naranja, de repente cambia amarillo, de repente te vuelven a naranja, luego vuelves al rojo y parece que no hay esperanza de volver a la normalidad.
Tú no hagas caso de eso que te está haciendo ver el mundo. Tu constancia y tu perseverancia deben estar enfocadas en Cristo Jesús, de lo que el Señor te prometió y te va a cumplir, y que te dijo: tengo muchas cosas para ti, todo a su tiempo va a venir, pero no desmayes, no dejes de creer. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es una necesidad, que el que se acerca a Dios, te acercas a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, la recompensa ya está ahí. El cumplimiento de la promesa es un hecho. Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer, pero necesitas creerlo. Y parafraseándolo con lo que estamos hablando acerca de las expectativas, podríamos ponerlo de esta manera: pero sin expectativas extraordinarias, que es lo que te da la fe, o te debe de dar la fe en Dios, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonado de los que le buscan. Sin expectativas extraordinarias, sin la fe puesta en Dios, es imposible que esas promesas se cumplan en tu vida. ¿Recuerdas el primer punto, el compromiso que debemos de tener con Dios? Si nosotros estamos comprometidos con sus mandamientos, con sus decretos, con sus preceptos, con sus principios, y los estamos llevando a cabo en nuestras vidas, haciendo su voluntad, Él no tiene ningún problema. Dice: lo que te he dicho lo voy a hacer. Número 3, dirige tus expectativas. Dirígelas, no que te las dirijan, dirígelas. Tú ya tienes el compromiso con Dios, tú ya tienes la fe en acción, ahora dirige tus expectativas. No dejes que el mundo te dirija tus expectativas. Entonces, cuando mantienes una expectativa en un nivel alto, así como estamos viendo en la imagen, tu vida va a dirigirse hacia esas expectativas. Entonces, fíjate bien, dependerá de lo que piensas, de lo que hablas, de lo que esperas y de lo que experimentas. Desde el modo de pensar, tú estás viendo si tu expectativa va a tener un buen fin. ¿Cómo estás pensando ahorita? ¿Con pesimismo o con optimismo? ¿Cómo estás tú pensando? ¿Con ilusión, con esperanza o con frustración? De ahí empieza todo tu expectativa, de aquí en adelante. Cuando tú estás pensando como piensa Dios y después hablas las palabras de Dios, las palabras de bendición de Dios, y esperas confiado, como dice lo que es la fe, la esperanza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves, entonces vas a experimentar el resultado de todas estas acciones, porque vas a estar mirando con una expectativa siempre en lo alto. Dice Proverbios 15:24 en su primer parte: para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba. Para los sabios, para los entendidos. Entonces, si eres una persona que puede seguir sus niveles de expectativas, es alguien que va a engrandecer su visión de la vida. Si te fijas también, empiezas trabajando, empiezas diseñando, abajo donde está el teclado, tú tienes el diseño, empiezas a formar tus expectativas y empiezas a trabajar en ellas, empiezas a seguir preparándote, a escalar montañas, a superar obstáculos. Tus metas, como está ahí el blanco, ¿verdad?, con la flecha, tu visión va aumentando y entonces te sigues esforzando, te sigues esmerando y tu expectativa sigue creciendo. Esa es la fe, eso es lo que provoca la fe, pero también provoca el que tú te mantengas con esa expectativa en lo alto, porque amplía tu visión. Mateo 9:29, este texto es encantador, es excelente. Dice: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Es el pasaje donde dos cieguitos se le acercaron a Jesús y Jesús le dijo: ¿ustedes creen? Ellos dijeron: sí. Así de sencillo, así de sencillo. Y Jesús les dijo: pues entonces que se haga conforme a tu fe, y les fue de vuelta la visión. Qué hermoso ejemplo de dos personas que mantuvieron su expectativa en la expectativa de Dios, que Jesús
aquel del que habían oído, sí podía hacer milagros, sí podía sanarlos. Mantuvieron su mente en ello y cuando llegó el momento, su fe en acción les hizo ver el fruto de su espera al ver con su visión de acuerdo al milagro que Jesús había hecho. Y Dios te dice hoy también de la misma manera, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu fe? ¿En qué nivel estás? ¿Hacia dónde estás viendo? Son preguntas que ya te estás contestando, debes de estarte contestando porque ahí depende tu futuro. Número 4, lo máximo por lo máximo. O sea, pura palomita, puro bien, puro 100, pura excelencia. Si eres una persona que estás caminando, mirando, dando, esperando, hablando y creyendo por lo máximo, entonces lo máximo tendrás. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Si tu expectativa es grande, seguramente estás esforzándote en invertir tiempo, en invertir recursos, en invertir tu fe, en invertir con mayor compromiso, en invertir más tu mirada hacia arriba. Estás viendo que todo lo máximo, todo lo mejor de ti, lo estás dando porque estás esperando lo mejor. Es como la parábola del sembrador, de acuerdo a lo que estás sembrando y cómo lo estás sembrando. Y aquí es en cantidad. Si tú estás sembrando poquito, pues tu cosecha va a ser poquita. Pero si tú estás sembrando mucho, si tu expectativa es grande como la expectativa que Dios tiene sobre ti, entonces lo que tú vas a esperar es algo grande. Y número 5, confiando en la expectativa de Dios hacia nosotros. Los primeros 4, si te fijas, es hablar, construir nuestra expectativa. Pero el segundo factor que mencionaba al principio, ¿cómo captas la expectativa de Dios sobre ti? Y en este momento vamos a ver y comprender cuál es la expectativa que Dios tiene sobre mí. ¿Qué tanto me ama? ¿Qué tanto me bendice? ¿Qué tanto me va a bendecir? ¿Qué tanto me va a amar? Dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Y dice el versículo 37, antes de lo que acabo de mencionar, en todas estas cosas, en todas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes de la pandemia, antes de las crisis que llegaste a tener o estás teniendo durante estos meses, antes de eso, Cristo dijo sobre ti, eres más que vencedor si estás en mí. Tengo muchas cosas que decirte, tengo una gran expectativa sobre tu vida. Separa la expectativa del mundo y deja que mi expectativa esté en ti. No te dejes llevar por lo que está aconteciendo en el mundo, sino déjate llevar por lo que yo voy a hacer en medio de lo que está aconteciendo en el mundo. Son dos cosas muy diferentes, pero para ello tenemos que emprender la expectativa que hemos aprendido a construir y por otro lado a captar verdaderamente la expectativa de Dios sobre nosotros, que nada la va a cambiar. Nada ni nadie va a cambiar esa expectativa porque Dios no ha cambiado ni va a cambiar. Él te diseñó perfectamente bien, con un propósito perfecto y tiene todo aquello que necesitas para que tú cumplas tu propósito con o sin pandemia, con o sin terremotos, con o sin crisis financieras, con o sin cualquier problema en este mundo. Él te va a cumplir su promesa si tan solo
has estado o vas a estar construyendo tu expectativa en base a tener un compromiso al 100% con Dios, a tener una fe en acción, a mirar siempre hacia arriba, a dar lo máximo para esperar lo máximo, y entonces tú podrás estar convencido de que Dios te ama. Dios te ama porque te está diciendo, antes que todo esto, Él ya te hace más que vencedor. Antes de empezar la dificultad, antes de empezar esta pandemia, si tú hubieras tenido este texto en tu mente, tú hubieras dicho, antes de que empiece la pandemia, yo me declaro vencedor. Ok, ya pasó la pandemia, está pasando la pandemia, pero viene un futuro. Pues bueno, es momento de decir, antes de que venga el futuro con los siguientes problemas, porque van a venir, yo me declaro más que vencedor en Cristo Jesús, porque sé que Él me ama y nada ni nadie me va a separar de su amor por mí. Y como dice en los siguientes textos de Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Su amor está fundado en lo que Él ha hecho para ganar y ensanchar tu corazón para con Él. Su amor es incondicional. Es decir, en otras palabras, mira, lo que Él ya ha hecho, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús ya están hechas por fe, y cuando tú ya los estás comprobando, cuando estás viendo cumplidas sus promesas, ¿qué pasa? Ensanchas tu visión, pero sobre todo ensanchas tu corazón para poderlo amar y confiar mucho más en Él. Cuando tu expectativa se une, está en paralelo, está congruente con la expectativa de Dios, está alineada con la expectativa de Dios sobre ti, eso permite que todo lo que el Señor ha prometido para tu vida, que es mucho y que es grande, va a estar provocando en ti mayor ensanchamiento de tu fe, mayor ensanchamiento de tu visión, mayor ensanchamiento de tu amor por Dios. Eso lo logras concebir, lo logras creer, porque llegas al punto en donde tú crees que el amor de Dios es incondicional. Él no se mueve porque tú te mueves, Él no se mueve porque tú hiciste muchos logros, no, o por lo que tú sabes, o por tus capacidades, porque finalmente Él te las dio. Él se mueve porque te ama, y es algo con lo que luchamos tanto creyentes como no creyentes. Cuando estés en la peor de la situación, si ahorita estás en un momento crítico en tu vida, quita el pensamiento de que Dios no te ama. Dios te ama. Si cometiste un grave error, Dios te sigue amando. Que nada ni nadie te va a separar de su amor. Entonces, que nada ni nadie quite la expectativa que Dios tiene sobre ti. Jesús lo dijo, y a través del Espíritu Santo te lo recuerda día con día. Recuerda, tengo muchas cosas todavía preparadas para ti. Todas van a llegar en su tiempo, pero necesito que estés preparándote conmigo para que cuando llegue el momento tú estés suficientemente preparado para recibirlas, aprovecharlas y para glorificar el nombre de Dios. Por eso dice Romanos 8:25, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, les ayudan a bien. ¿Por qué digo las malas también? Mira, te decía hace un momento, cuando hablamos de fe, creemos a veces que todo va a ir súper bien, todo no nos va a causar mayor dificultad. No, cuando vamos a crecer y madurar en la fe, es cuando las cosas se ponen más difíciles. Pero cuando las cosas se ponen más difíciles, quiere decir que tú ya alcanzaste un nivel de fe y Dios te quiere hacer subir otro nivel de fe para que no estés confiando en ti.
¿Recuerdas a Pablo? Pablo era un hombre súper talentoso, lleno de dones, muy inteligente, con grandes capacidades, con grandes talentos, y Dios le tuvo que poner un aguijón en la carne, al grado que él entendió cuando le dijo el Señor: bástate, Pablo, bástate mi gracia. No eres tú, no son tus recursos, no es tu fe por fe, es lo que yo hago en ti, entiéndelo. Y Pablo lo entendió. Así que por eso dice: todas las cosas les ayudan a bien. Si en este momento, en estas circunstancias de la pandemia, te han orillado a tener momentos difíciles, es el momento en que Dios te está atrayendo para que subas tu nivel de fe, para que confíes más en Él, para que dependas más de Él, para que tu voluntad verdaderamente la entregues a Él y hagas su voluntad, para que verdaderamente te entregues en la intimidad con el Señor y lo busques y te acerques a Él para conocerlo mejor a Él y decirle: Señor, no solamente dame la sabiduría de tu conocimiento, sino la revelación. Dime cómo lo vas a hacer tú, no cómo lo voy a hacer yo. ¿Cómo lo vas a hacer tú en mí? ¿Cómo lo vamos a hacer tú y yo? Pero siempre dependiendo de tu gracia, de tu poder, de tu autoridad, de todo lo que tú me has permitido ser. Por la gracia de Dios soy lo que soy, diría Pablo. Esto es lo que te da a entender, entre otras muchas cosas, el Señor a través de este texto de Romanos 8, y que lo estaba diciendo Pablo precisamente: todas las cosas me ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tienes un propósito de parte de Dios, y en ese propósito es tu llamado. Hacia allá es a donde te dirige el Señor, y hacia allá es a donde tenemos que ir todos, o buscar primeramente cuál es, para poder ir camino en su voluntad. Mira, amados, este día es un día glorioso, es un día importante, es un día que puede trascender para toda la eternidad en tu vida y en la de tu familia en primer lugar. Hoy es el día en que tú puedes llegar a tomar una decisión, a decir: Señor, verdaderamente yo quiero construir una expectativa que vaya alineada con tu expectativa. No vuelvo a dudar del amor que tú me tienes. No vuelvo a desenfocarme de ti haciendo caso de lo que el mundo me dice o de lo que yo mismo me digo. De aquí en adelante yo quiero comprometerme al 100% contigo. Yo quiero creer con la fe que tú me das, a enfrentar los desafíos confiando en que tú vas a estar conmigo, a no evitar las pruebas, a no evitar los desafíos, a no evitar los problemas, sino enfrentarlos, pero enfrentarlos confiando en que tú estarás conmigo y me harás saber con mayor profundidad lo glorioso que tú eres, y que verdaderamente yo compruebe que eres un Dios todopoderoso, no solamente bajo ciertas circunstancias, sino en todas las circunstancias, todas las adversidades. Tú eres más que eso, tú eres mayor que todo eso, porque tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de los señores. Y por eso mi fe va a estar cimentada en esa verdad que el Espíritu Santo, te pido, me esté recordando todos los días de mi vida, para entonces tener mis expectativas siempre hacia arriba, estar viendo siempre hacia arriba, donde estás tú, donde está todo el tesoro de las riquezas del reino tuyo, Señor, y poder entonces entregarme todo, lo máximo por lo máximo, sembrar generosamente para cosechar generosamente en tu reino y para tu reino, Señor. Usa mi vida para que muchos más conozcan estas verdades, y entonces, Señor, yo también estaré pendiente de tu amor, sabiendo, creyendo con todo mi corazón que nada, ni mis errores, ni los errores de los demás, ni todo lo que pueda llegar a suceder que no sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, me va a separar del amor que tú me tienes. Pero eso sí, Señor, quiero prometerte, yo te pido que también lo hagas, quiero prometerte verdaderamente esto que acabo de mencionar. Me comprometo contigo, pongo en acción mi fe y no me hago ni un centímetro para atrás. Voy siempre hacia adelante y voy a poder sembrar generosamente con tu palabra, con lo que tú me indiques, con lo que tú me lleves, para poder tener una cosecha abundante. Mi vida cambia a partir de hoy, mi vida y la de mi familia cambia a partir de hoy, porque tú eres Cristo Jesús, el Señor de señores, mi Salvador, el que me ha dado vida eterna y me promete que todas las cosas, como lo acabo de mencionar en tu palabra, todas las cosas son para bien
a quienes te amamos, y yo que te quiero amar cada día más, ensanchar mi corazón para poder tener una mejor visión de las cosas, pero también para poder tener más amor por ti. Te damos gracias, Señor, en este domingo por cada palabra que tú nos has dado. Te damos gracias por abrir nuestra mente, Señor, y poder entender nuestra expectativa y poder entender la expectativa tuya sobre nosotros. Claro que cuando nos hagan la pregunta, ¿qué ves hacia el futuro? Yo podré decir, sí, vienen tiempos mejores porque Cristo el Señor está en mí y porque Él está construyendo una vida maravillosa en mí, una vida en abundancia que Él prometió y está cumpliendo en mí, porque yo ahora he entendido y he decidido comprometerme con Él, tener una fe de acuerdo a la de Él, Señor, del Señor, y poder entonces siempre tener mi mirada hacia arriba, nunca hacia abajo, nunca hacia los lados, siempre hacia el frente, en forma recta y correcta, de acuerdo a la guía de tu Espíritu Santo, para poder dar lo máximo, para obtener lo máximo, Señor, y poder siempre tener y guardar en mi corazón que tú me amas por sobre todas las cosas, porque todo lo haces por amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias allá en casa, te bendigo y te animo a que esta palabra la estés meditando día con día. Tú quieres saber cómo viene tu futuro, tú quieres tener la seguridad de tiempos mejores. Esta palabra de estos 3 domingos son para ti, son para tu familia, son para bendecir tu vida, son para levantar tu vida, porque Dios es un Dios de amor. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.